¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué grato es poder estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Soy Pastor Pedro Rubio Cabello y estamos acá nuevamente junto al texto bíblico que tanto amamos y apreciamos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la ofrenda del Señor. 1 Corintios capítulo 16, 1 al 4 dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes habéis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. El apóstol Pablo y los otros escritores sagrados fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñarnos las verdades de Dios y en el cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Es así como en toda la Sagrada Escritura existen diferentes géneros literarios, géneros de ley, géneros narrativa, profecía, sabiduría, poesía, biografía, epistolar y revelación, que es el libro de Apocalipsis. Estos son modalidades, maneras y formas en las cuales Dios se valió para comunicar una verdad que Dios quería enseñarle a su pueblo. Entonces, no debemos detenernos en las modalidades, sino en el fondo, en lo que Dios quiere enseñarnos. Y es así que el tópico o el tema relacionado con la ofrenda a algunas personas les produce problemas, pero hay que entender que el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para enseñarnos estas verdades para nuestro bien. Entonces, cuando hablamos de la ofrenda para el Señor, hay dos pasajes bíblicos que hablan, que dice que ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ese ninguno se refiere al creyente. Y los dos pasajes, uno aparece en Deuteronomio 16:16 y el otro antes en Éxodo 23:15. 23:15 de Éxodo nos habla sobre el pan que el pueblo de Israel tenía que tener antes de la liberación, que Dios los iba a sacar allá de Egipto, que nos tuvieron cautivos 430 años. Esa noche, cuando vino el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos de los hijos de Egipto, no los hijos de Israel, de Egipto, fue algo tremendo. Pero Dios lo que quería, que esa noche ellos probaran el pan sin levadura, dando a entender que aquella etapa de liberación, aquella etapa gloriosa que Dios lo iba a sacar, aunque previamente habían sufrido, habían sido azotados, menospreciados, etc., Dios los iba a liberar. Entonces, en un sentido, el pan tendría un acto de memorial, un acto de reconocer que el Dios Todopoderoso lo liberaría. Y en Deuteronomio 16:16 aparecen las fiestas. Y las fiestas Dios le dice a Josué, y también previamente también le dice a Moisés, y también le va a decir a Aarón, Moisés, Josué, y así esta verdad se va escribiendo, donde ellos tienen que entender de que Dios quiere que su pueblo se alegre, exprese sus sentimientos, pero que reconozca que todo lo que tiene ha sido entregado por la mano del Señor y Él es un administrador. Dios no quiere en un sentido que tengamos una vida de amargura, de dolor, de crítica, de acidez en nuestro espíritu, sino que el Señor provee, cuida de nosotros siempre. Entonces, aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 16, 1 al 4, aparecen dos principios a considerar sobre lo que es la ofrenda al Señor. En primer lugar, la ofrenda era para los santos. Se cree que en esa época hubo una hambruna allá en Jerusalén, hablamos de la década del 50, más o menos primeros 50 años del cristianismo ya en la tierra, y habían algunos conflictos allí que hicieron que los creyentes de allá de Jerusalén pasaran alguna situación asfixiante o compleja desde el punto de vista de que necesitaban ayuda. Entonces el apóstol Pablo instruye a los creyentes de Corinto para que ellos participen en esta situación puntual que están pasando sus hermanos. Entonces nosotros hoy día deberíamos aprender que cuando hay alguna necesidad, si el Dios nos ha dado, nos ha bendecido y nos ha prosperado, tendremos que compartir
y ser generosos en este sentido, ya que Dios siempre es generoso con nosotros. En segundo lugar, está la misma expresión, dice, cada uno según lo que haya prosperado. La prosperidad es una palabra griega que es eudotai, y que esta palabra se traduce como multiplicación divina en calidad y en cantidad. Ahora, el libro de Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es el Señor quien tiene la capacidad y el poder y la misericordia para hacer que aquellas cosas que tenemos sean guardadas y multiplicadas por su mano de generosidad. Entonces, a veces la gente comete el error de ir a buscar la bendición a un país o a un lugar geográfico o acercarse a algún puesto, a un cargo, y creyendo que la bendición de Dios está ahí. La bendición del Señor está en el Señor. Por eso el Señor Jesús, enseñándole a los discípulos, le dice, buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. En el contexto se refiere a buscar al Padre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es el Señor que tiene esa capacidad para multiplicar, para transformar y para bendecir. Entonces, no hay duda que se menciona acá el primer día de la semana. El primer día de la semana para los creyentes era el día domingo, y desde allí se ordenaban los otros días, ¿ya? Y lo que significa que ese día los santos, los creyentes, celebraban la resurrección de Jesús, como también el momento para recoger ofrendas para los santos. Eso significa que la ofrenda se planificaba. No era algo de improvisación. A veces los pastores juegan y algunos maestros, coordinadores, los cultos dicen, lo que sienta usted dar. La verdad que a veces, hermanos, no sentimos nada de nada. Pero si pensamos responsablemente y hemos sido enseñados, instruidos por Dios en cuanto a ofrendar o hacer una colecta o compartir con una persona, debemos hacerlo porque el Señor nos ha enseñado eso. Entonces, esta ofrenda se guardaba y era para aquellas necesidades de los creyentes. Para terminar, si el Señor nos dirige, nos orienta, nos enseña que en algunos momentos de la vida de otras personas, de los creyentes, hay que recoger una ofrenda, hay que hacerlo primero porque hemos sido enseñados por Dios. Segundo, porque entendemos que Dios es quien prospera nuestras vidas y tenemos que compartir con aquellos que padecen necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y oramos para que cada día podamos entender y ser educados por ti para compartir aquellas cosas que tú nos das con aquellos que te necesitan. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y gracias por cuidarnos siempre. Tú suplirás todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.